Buenas tardes, inversionistas. Como ya podrán haber notado por el título del video, hoy hablaré de tres temas que son muy importantes: la liquidez, finanzas personales e inversiones, en específico durante las crisis. Aplica para cualquier crisis e incluso se podría tener en cuenta en todo momento. Primer punto, liquidez. Ya saben que esto es extremadamente importante para mí. Podría decir incluso que es uno de los pilares de mis finanzas personales, y debería de ser también el pilar de muchas personas. Ojo, no hay que confundir nunca liquidez con solvencia. Las diferencias ya las veremos después, pero por lo pronto y en resumen, liquidez es la capacidad monetaria de hacernos cargo de nuestras obligaciones en el corto plazo. Entiéndase obligaciones como cualquier necesidad personal o familiar, así como los gastos igualmente personales o familiares. Y por otro lado, la solvencia es la capacidad de hacer frente a las obligaciones en el largo plazo. Ambos son conceptos usados para analizar compañías, pero también tienen cabida en nuestras finanzas personales. ¿Por qué es importante la liquidez? Independientemente de que sirve para aprovechar inversiones de oportunidad, es muy útil para afrontar temporalmente y en el corto plazo situaciones, en específico en momentos de crisis. Solamente tener muy en cuenta que la liquidez sirve en el corto plazo. Tal vez no he hablado del fondo de emergencia, que básicamente podríamos decir que es una forma de tener liquidez. Notar que yo no tengo un fondo de emergencia como tal, pero sí busco tener liquidez. Y es mi sugerencia que siempre mantengamos liquidez suficiente para hacer frente a nuestras obligaciones durante al menos 3 meses. Es decir, poder cubrir gastos necesarios fijos y los gastos necesarios no fijos también, aunque estos últimos la verdad son difíciles de incluir. Esto durante al menos 3 meses. Así, si llegáramos por alguna razón a quedarnos sin empleo en condiciones normales, poder cubrir esos gastos durante al menos 3 meses, que es más o menos el tiempo promedio que tardaríamos en encontrar un empleo similar en cuanto a remuneración económica se refiere. Esto basado en experiencias propias, de familiares y de conocidos. Ahora, en condiciones de crisis ya es algo totalmente diferente. ¿Cuánto sería lo ideal? A decir verdad, no tengo idea, pero al menos 6 meses creo que sería bueno. Y sí, ya sé lo que pensarán, mínimo 6 meses de gasto, ¿y por qué lo dices hasta ahora en plena situación adversa? Sí, lo sé, debí de haberlo dicho antes, pero como ya lo he comentado anteriormente también, las crisis nunca se sabe cuándo van a llegar. De haberlo sabido, claro que me hubiera adelantado. Ahora, siempre habrá crisis por una u otra razón, así que esto le servirá muy probablemente en cada caso, incluso si no hay crisis. Y en este momento donde ese factor ya nos ha llegado, aún así la información les va a ser de utilidad si es que lo que les voy a comentar aquí aún no lo habían previsto o contemplado. Pero bueno, pongamos en contexto esto, sobre todo porque me interesa que no se vayan a agarrar a invertir solo porque sí, o porque escuchen que es un excelente momento para hacerlo, que si bien sí lo es, las situaciones de cada persona son totalmente diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo una persona cuyo capital total para invertir es de 10,000 pesos mexicanos y su gasto mensual son también de 10,000 pesos mexicanos, frente a alguien que tiene, por ejemplo, un capital para invertir de 100,000 pesos con gastos mensuales también por 10,000 pesos. La situación es muy diferente. Obviamente entran otros factores como ingresos, responsabilidades familiares y demás, pero no lo compliquemos tanto. Ahora, tomando el ejemplo anterior, la primera persona, si bien tiene 10,000 pesos para invertir, si lo hace en instrumentos como bolsa o plazo fijo obligatorio, quedará prácticamente descubierto en cuanto a liquidez se refiere. Igual y de la bolsa de valores podría recuperar un poco de liquidez vendiendo acciones, solo recordar que estamos hablando de una situación crítica y es altamente posible que tenga solamente minusvalías. Es decir, tendría que ejercer pérdidas con tal de obtener liquidez, lo cual por obvias razones no es en lo absoluto rentable. En cuanto a la parte de plazos, hablando de plazo fijo forzoso, no podrá recuperar su dinero hasta el final del plazo. Imagínense que fuera a un año. En condiciones de crisis el plazo fijo forzoso debe ser restringido lo más posible, y de ser una buena oportunidad, tomarla siempre recordando la parte de la liquidez. Claro, todo esto salvo que haya alguna cláusula que permita recuperar el dinero, pero por lo general no existen, y si existen, también será a costa de una penalización, ya sea comisión, rendimiento u otro. Esto en el plazo fijo forzoso. Hablando por ejemplo de pagarés y plazo fijo de sofipos aquí en México. Ahora vamos con la persona de este ejemplo con 100,000 pesos para invertir. En condiciones normales, lo ideal sería para este caso que mantuviera en dinero líquido al menos unos 30,000 pesos, es decir, el supuesto de gastos que pudiera tener en los próximos 3 meses de acuerdo a los parámetros de este ejemplo, y el resto invertido de acuerdo a alguna estrategia. Los 30,000 pesos también trabajarán, pero en instrumentos que puedan exigirse de vuelta en cualquier momento,
y que no estén expuestos a minusvalías considerables. Aquí en México podríamos estar hablando, por ejemplo, de los CETES. Pero ahorita estamos hablando y enfocándolo a un tema crítico. 6 meses de liquidez sé que podría parecer mucho, pero en escenarios donde posiblemente no puedan desempeñar sus labores, pudieran incluso llegar a perder su empleo, etc., 6 meses podría ser hasta muy poco. En este caso la persona cuenta con un mayor margen de maniobra, incluso podría darse la libertad de invertir en bolsa con una parte razonable, digamos hasta un 30%, siendo defensivos y solo a manera de ejemplo. Pero ¿y la otra persona que prácticamente su capital solo cubre un mes de gastos? Bueno, para ese caso más adelante hablo de ello. Si bien siempre se escucha que el mejor momento para invertir es cuando hay crisis, yo mismo lo he dicho incluso, hay que tener en cuenta nuestras posibilidades y necesidades. Eso siempre será parte esencial de nuestra toma de decisiones, además de considerar un buen margen de liquidez como el que ya les mencioné. No tomen riesgos innecesarios, ni precipitados tampoco. Identifiquen bien cuál es el promedio de gastos que tienen y también de cuál de ellos podrían prescindir en un momento de extrema necesidad. Recuerden que siempre les he dicho, primero está la integridad de ustedes y de su núcleo familiar por arriba de cualquier otra cosa. Oportunidades en el mercado siempre va a haber. Si tienen que dejar pasar esta, que así sea. Ya vendrán otras oportunidades en el futuro. Siempre ha sido así y siempre será así, mientras nos rija el modelo económico actual. Si ese modelo cambia, bueno, ya habrá que ver qué pasa. Ahora, instrumentos para no dejar de invertir y aún así tener liquidez, sobre todo con poco capital. La deuda soberana en este momento aún sigue siendo razonable aquí en México, en específico CETES y el Fondo de Inversión Bondía, o sus similares en otro país. De preferencia, si su capital es pequeño, háganlo con un ciclo de 4 semanas en CETES a 28 días, cada semana invirtiéndolo proporcional a una cuarta parte de lo que destinen para ese instrumento. La semana 1 inviertan una cuarta parte, la segunda semana una cuarta parte más, la tercera semana también y la cuarta semana igual. Si tomamos como referencia el ejemplo de la persona que tiene un capital de 10,000 pesos y dice que solamente va a invertir en CETES 6,000 pesos y el resto lo va a poner en una cuenta a la vista, la distribución se tendría que hacer de la siguiente manera. Semana 1, 1,500 pesos, semana 2, 1,500 pesos más, semana 3, 1,500 pesos y semana 4, 1,500 pesos. Esto activando la reinversión en automático para dejar el ciclo abierto y que esto se haga cada semana en automático a partir de la semana 5. Así su dinero estará trabajando y podrán disponer de él cada semana después de la semana 4, haciendo claro está la cancelación de la reinversión en automático. Incluso si lo llegan a necesitar antes y el ciclo no ha terminado, podrían hacer una venta anticipada, aunque en este momento podría haber una ligera minusvalía. Si tienen dudas al respecto de esto, de favor avísenme o déjenlo en los comentarios. Ahora, CETES a un año sigue siendo lo ideal, aunque a estas alturas es altamente probable que se vuelva menos atractivo por el factor riesgo-rendimiento. Si es que la situación del país se pone crítica después de la situación que estamos viviendo por el tema del coronavirus. Esto adicional a una posible opinión negativa de la calidad crediticia de la deuda mexicana. Que la verdad una opinión de una calificadora en cuanto a calidad crediticia es solo eso, una opinión, pero afecta el sentimiento de los inversionistas institucionales principalmente y más si son extranjeros. Ahora, una situación de default sería exagerar mucho, pero sí sigue siendo un riesgo latente, pero también muy remoto al día de hoy. Ahora, por otra parte, hace un momento recibí un mensaje respecto a Enerfin. Enerfin se va a ver sumamente afectado, principalmente por el tema del desplome en precios de petróleo, y también el riesgo de una baja en la calificación crediticia, tanto de la deuda soberana de México como la de Pemex. No hay mucho más que decir, este fondo está sumamente ligado al precio del petróleo y el desempeño de Pemex. Si quieren invertir aquí, que sea a muy largo plazo. Solo recuerden el tema de la liquidez, ya que si necesitan su dinero de regreso, las ventas del fondo se realizan el primer lunes del mes, que es el momento en cuando se pueden liquidar. Y bajo las condiciones actuales muy probablemente vaya a ser con minusvalías. Muchos ya saben que yo dejé de invertir en Enerfin hace ya tiempo atrás, y ahora más que nunca no pienso hacerlo nuevamente. De hecho sí invertí en el sector energético, pero en ExxonMobil y en Shell. Quería también en Total, pero no hay versatilidad suficiente en México y no he podido concretar esa compra. Ahora, México no ha tenido como tal un grado de inversión en su deuda, pero era atractiva por ser una economía emergente, estable, con un rendimiento atractivo y una moneda con alta liquidez en el mercado de divisas. No como era antes, pero sí sigue teniendo presencia en ese aspecto. Pero ahora con toda esta situación, menos alcanzará el grado de inversión
y la verdad sí es algo que me preocupa bastante. Respecto al coronavirus, la situación es complicada y desde el punto de vista económico las cosas no se normalizarán hasta pasar a la contingencia. El periodo de recuperación económico podría demorar cuando menos un año, aunque la verdad no estoy seguro. Por el bien de todos, ojalá que sea menos. También tomen en cuenta que el impacto económico se podría hacer notar y muy seguramente así será posterior a la contingencia. Ténganlo presente y tómenlo muy en cuenta. Y no solamente estoy hablando de México, sino en lo general. Para aquellos que invierten en bolsa, tengan en cuenta que hay posibilidades de un cierre parcial de la bolsa. Es muy remoto y casi imposible que suceda, pero aún así es una posibilidad, muy baja, pero la es. En cuanto a qué acciones comprar, si es que van a seguir invirtiendo en bolsa, ya sabemos de antemano qué empresas han tenido mayores bajas: petroleras, aerolíneas, servicios aeroportuarios, servicios logísticos, hotelería, entre otros. Mucho ojo con esas empresas. Revisen que de preferencia los indicadores de liquidez de estas empresas estén por arriba de 1, que es lo más apropiado en estos momentos. Y si no es así, bueno, solamente consideren que esas empresas tienen y seguirán teniendo un panorama complicado en el corto plazo. ¿Dónde verán esa información? Pues bien, entran a la página wsj.com, en el buscador de la página colocan el ticker de la compañía, se van a Financials, bajan un poco y del lado izquierdo encontrarán la información. De momento consideren esos valores que muestra la página, en lo que hablo de ese indicador financiero, ya que hay más implicaciones. Del resto de empresas que no tengan que ver con movimientos de personas, energéticas y de tráfico de mercancías, porque sí, todas se están viendo sumamente afectadas, también es recomendable que tengan liquidez suficiente para hacer frente a las obligaciones en el corto plazo. También consideren darle una revisada al PER, lo verán un poco arriba de esta misma página. Si está en un rango de 15 a 20, más cercano al 15 que al 20, creo que es algo bueno. También tomen en cuenta otro ratio financiero del cual no he hablado, que es la deuda. Lo verán del lado derecho. Revisen que el debt to equity sea de preferencia menor a 100 o a 150 cuando mucho. Los ratios de rentabilidad también deberían entrar, pero para no complicarlo más, con lo anterior basta por ahora. Claro que lo anterior es nada en comparación a un análisis completo, pero creo que les podría servir de momento como base. Otra cosa, si invierten en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores y escuchan que tal empresa cayó en Estados Unidos tanto por ciento, revisen bien cuánto fue la caída en el SIC, ya que el tipo de cambio está amortiguando la caída de acciones en el Sistema Internacional de Cotización. También revisen qué minusvalía había tenido y cuánto es ahora, para que tomen decisiones más a conciencia. No vaya a ser que vayan a invertir en una empresa que hace 6 meses en el SIC tenía una minusvalía del 30% y hoy día la acción en Estados Unidos haya caído un 15, un 20, un 30% más y en el SIC siga manteniendo el 30% a causa principalmente del tipo cambiario, porque entonces no estarían dando margen de una buena compra de oportunidad. Yo lo que estoy haciendo en este aspecto es esperar a que al menos igualen el precio de hace años, en donde determiné que era un precio justo en moneda nacional. Y si cae más, también reviso la caída efectiva en el SIC. Tomen esto muy en cuenta, porque si el tipo de cambio regresa a niveles más normales, entre comillas, podría haber un poco de minusvalía en su portafolio, aun cuando la acción se recupere en el mercado original. De momento yo estoy asumiendo que el tipo de cambio regrese a 20 pesos por dólar, y esto principalmente me ha llevado a no poder invertir como hubiera querido. También es posible que cuando todo este tema de salud internacional pase, algunas empresas se recuperen en su cotización y luego caigan otra vez cuando den sus reportes tanto trimestrales como anuales. Y ahí podría haber también posibilidad de compra. Habrá que estar muy atentos. Ojo con el mercado mexicano. Hay muchas buenas opciones, pero habrá que ver en las próximas semanas cómo se desenvuelve el tema sanitario en México, ya que a mi parecer el mercado solo está descontando el factor internacional y no el nacional. Así que la bolsa mexicana podría caer más si la situación avanza. Ahora, en cuanto a las finanzas personales, una recesión es prácticamente un hecho por la afectación principalmente de la cadena de suministros. Yo les recomendaría que controlen sus gastos, hagan un presupuesto austero y si ya tenían un presupuesto, revisen bien sus gastos nuevamente. Aquellos que tienen aún empleo, procuren no gastar de más. Si cuentan con liquidez, no tomen riesgos desmedidos. Ahorren lo más que puedan y recuerden que la liquidez es muy importante y les será de mucha utilidad, sobre todo por lo que pueda venir después en cuanto a la economía en general se refiere. Les recuerdo, liquidez, 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 recuerden, es muy importante en todo momento. Sé que toda esta información es muy poca, cualquier duda que tengan háganmela saber.
Espero poder cambiar el itinerario de videos que ya tenía planeado para hablar de temas que les puedan ser más de utilidad en estos momentos. Ya saben, siempre estoy al pendiente por cualquier duda o pregunta que pudieran llegar a tener. Compartan esta información para que más personas estén un poco prevenidas. Creo que no está por demás. Cualquier cosa estaré al pendiente de sus mensajes, comentarios y correos. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Recuerden, liquidez muy importante. Hasta luego.